En mi opinión, el éxito de una cultura debería juzgarse por sus resultados, como la calidad de vida que produce o el nivel de progreso que fomenta. Estos son los indicadores que, en mi opinión, deberían usarse para determinar el éxito de una cultura. Por ejemplo, sé que muchos indios se molestan porque los indios han construido grandes templos, grandes sociedades complejas, pero siempre han sido conquistados por extranjeros, primero por musulmanes y luego por los británicos. Y siempre dicen, oye, nosotros habríamos llegado a ser del primer mundo si no hubiéramos sido colonizados. Bueno, hola, ¿de quién es la culpa? Una gran civilización no está completa a menos que también pueda protegerse construyendo ejércitos. ¿De acuerdo? Así que acabo de ver este clip que se volvió viral en las redes sociales en el que vi a una valiente mujer británica. Ella lo dice tal cual. Ella dice que la cultura británica es superior a la cultura pakistaní. Creo que es una manera muy justa de decirlo. Yo he estado diciendo esto desde hace mucho tiempo y me alegra y estoy bastante contento de ver que algunas personas blancas ahora lo están diciendo así. Así que echen un vistazo a este clip. Sigues mencionando a Pakistán como ejemplo de que quizás sean de alguna manera culturalmente inferiores. No quiero poner palabras en tu boca. Esto en realidad es muy amable de su parte. No he visto el debate completo, pero lo haré. Este es el debate completo. Puedes ir a verlo en las redes sociales. Obviamente dura 2 horas, así que no te lo voy a poner aquí. Pero si ella está usando a Pakistán como ejemplo, en realidad es muy amable de su parte porque hay ejemplos mucho peores allá afuera. Por ejemplo, Afganistán. Sabes, yo elegí a propósito un país intermedio. Y creo que Pakistán encaja perfectamente en el medio. Pakistán no es tan tribal como Afganistán, pero obviamente tampoco es un ejemplo de una cultura superior. Y yo, ¿por qué no hablar de eso? Especialmente cuando yo nací en Pakistán. No uso esa identidad porque Pakistán es una identidad política. Étnicamente soy punjabí. Culturalmente no creo que encuentres a alguien más occidentalizado que yo. Y mis defectos también son occidentales. Así que sí, bien por ti por decir eso. Sigues mencionando a Pakistán como ejemplo de algo quizá culturalmente inferior. No quiero poner palabras en tu boca en comparación con otras culturas como Francia. Yo diría que la cultura británica es definitivamente mejor que la cultura pakistaní, sí. Bueno, está bien. Está bien. Entonces, ¿qué partes en particular de la cultura pakistaní son inferiores? Yo diría que los castigos por la blasfemia. Eso no es parte de la cultura pakistaní. ¿Cómo que no es parte de la cultura pakistaní? Sí es parte de la cultura pakistaní. Está arraigado en la cultura de Pakistán. Cientos de personas han sido asesinadas por blasfemia por turbas pakistaníes. De hecho, podrías argumentar que el Estado de Pakistán, entonces, un gobierno es un representante de su pueblo. Y ese también es el caso en Pakistán. Entonces, en el Código Penal de Pakistán, el castigo por blasfemia es la muerte. Está bien. No llevan a cabo las sentencias de muerte debido a presiones externas, por la presión de los países occidentales. Creo que es bien sabido que la Unión Europea amenazó a Pakistán para que entrara en razón y no ejecutara a Asia. Bibi, una mujer cristiana que fue acusada de blasfemia, lo cual ella no hizo, pero incluso si lo hubiera hecho, amenazaron a Pakistán con que la Unión Europea le cancelaría su estatus SPG Plus o algo así, lo que permite a Pakistán exportar sus productos a ustedes, a la Unión Europea, sin aranceles adicionales. Entonces, básicamente, un acuerdo de libre comercio. Así que Pakistán dijo, está bien. Estas son las razones por las que el Estado pakistaní no ejecuta a las personas por blasfemia. Pero hay docenas de personas, probablemente alrededor de 50 supuestos blasfemos, que actualmente se están pudriendo en las cárceles de Pakistán. Sin embargo, esta es la razón por la que la gente de Pakistán ya no confía en su proceso legal. Entonces, lo que hacen es que realmente linchan a las personas en las calles cada vez que alguien es acusado de blasfemia. Entonces dicen, bueno, ¿cuál es el punto de seguir la vía legal? ¿Para qué seguir eso si no los van a ejecutar? Entonces, ¿por qué no llevamos a cabo la ejecución en nuestras calles? Mishal le pasó a Mishal Khan. Hay tanta gente a la que le ha pasado, y a lo largo de los años he cubierto tantos de esos incidentes que ni siquiera puedo recordar sus nombres. Michel Khan es el más importante porque cuando fue linchado por una multitud debido a acusaciones de blasfemia, eso se convirtió en un momento crucial en mi vida. Y fue entonces cuando decidí ser activista. Antes de eso yo me quedaba callado, había sido ateo. Había sido ateo por más de 10 años en ese momento, en 2017, cuando Michel Khan, un estudiante universitario, fue asesinado por una multitud debido a una acusación de blasfemia.
Fue entonces cuando decidí convertirme en activista. Así que sí, es completamente parte de la cultura pakistaní. Este tipo no sabe de lo que está hablando. Hay personas que son ejecutadas por blasfemia contra el Islam en Pakistán. Bueno, sé que los musulmanes ahmadíes sufren persecución sancionada por el Estado. Ni siquiera me hagas hablar de los ahmadíes. Entonces, el Islam ahmadí es una secta del Islam que la mayoría de los musulmanes no reconoce como parte del Islam, pero ellos se consideran musulmanes. Así que está establecido en la Constitución de Pakistán que estas personas no son musulmanes, aunque ellos insisten en ser musulmanes. Entonces, si sabes cómo los musulmanes celebran el Eid y cómo sacrifican cabras y vacas y demás en una de estas celebraciones del Eid, a los musulmanes ahmadíes no se les permite sacrificar animales. A los musulmanes ahmadía no se les permite construir sus mezquitas que se parezcan a las mezquitas de los musulmanes tradicionales, ya sabes, como con minaretes y todo eso. Entonces, hay docenas de videos que puedes ver donde multitudes pakistaníes irrumpen en las casas de musulmanes ahmadías solo para ver, oye, ¿tú también sacrificaste una cabra? Porque sacrificar cabras es una práctica musulmana. No se te permite hacerlo. Hay tantas mezquitas. De hecho, déjame mostrarte esto. Y no se toma ninguna medida contra ellos. He hablado mucho de eso. Así que esta joven, muy bien por ella, está bastante informada sobre lo que está haciendo. Mira esto. Estos musulmanes pakistaníes, están demoliendo una mezquita ahmadía porque las mezquitas pertenecen a los musulmanes. Y como los ahmadía no son musulmanes, por lo tanto no se les permite tener una mezquita. Está arraigado en la cultura pakistaní. Y el Estado de Pakistán permite esta intolerancia. En el pasaporte de Pakistán está escrito que reconozco que Muhammad es el último profeta de Alá. Agregaron esa línea en el pasaporte solo como una ofensa hacia los ahmadía, porque ahí es donde los ahmadíes difieren del Islam mayoritario. Ellos dicen Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, quien nació en el siglo XIX. No dicen explícitamente que sea un mensajero, pero hay un pequeño matiz que han añadido, lo que los separa del resto de la comunidad musulmana. Aparte de eso, lo que esta mujer está diciendo, Connie Shaw, lo que ella dice, tiene toda la razón. Es discriminación sancionada por el Estado, y la sociedad mayoritaria es aún más hostil hacia los ahmadis que el propio Estado de Pakistán. Eso no es el Islam pakistaní. Eso es como la identidad estatal de Pakistán. Bueno, eso sucede en Pakistán. Así que si tenemos a muchas personas de Pakistán viniendo a este país, empezará a suceder aquí. Y así fue en 2016, cuando un musulmán de Bradford manejó hasta Glasgow para asesinar a un musulmán ahmadí, aunque él mismo era musulmán, por lo que creía que era blasfemia. Ese es un ejemplo. ¿Pero crees que esa es una visión totalizadora de los pakistaníes y la cultura pakistaní? ¿O solo lo ves así? ¿Crees que eso representa a la mayoría? Bueno, De hecho, sí es una opinión mayoritaria. Como dije, lo aprobaron legalmente en su constitución allá en los años 70. Y si hoy haces una encuesta en Pakistán, yo diría que el 90% de la población pakistaní diría que sí. Los ahmadíes no son musulmanes. Por lo tanto, todos estos actos discriminatorios están justificados. Puede que no estén de acuerdo en si deberías ir y demoler sus mezquitas o no, pero nadie se atrevería a decirlo públicamente. Este tema de la discriminación contra los musulmanes ahmadí es tan delicado en Pakistán. Este tema de la discriminación contra los ahmadíes y la blasfemia. Estos dos temas son tan delicados que incluso los políticos más populares como Nawaz Sharif o como Imran Khan no se atreven a tocarlos. Así que 100% es parte integral de la cultura pakistaní. Y cuando traes a esas personas a Occidente, a Gran Bretaña, una Gran Bretaña que ya ha superado la política sectaria, literalmente estás importando ese tipo de disputas sectarias a tu país. Gran Bretaña se deshizo de eso hace 200 años, Pakistán todavía vive esa cultura. Así que sí, definitivamente es una cultura inferior. las cosas que estamos viendo en este país cuando observamos ciertos crímenes, por ejemplo, las bandas de abuso sexual, es un hecho que los hombres pakistaníes están desproporcionadamente representados en eso. Y eso es algo muy delicado. En esa área en particular, ¿verdad? Bueno, hay al menos 50 pueblos y ciudades en todo el Reino Unido donde sabemos que este crimen ha ocurrido. La inmigración desde Pakistán ha causado muchos problemas en este país. Eso no quiere decir que todas las personas pakistaníes o los descendientes de pakistaníes que han venido aquí hayan causado problemas. Pero donde tenemos grandes problemas de enclaves étnicos, por ejemplo,
ejemplo, en Bradford, el matrimonio entre primos. Esa es una de las razones por las que las bandas de abuso sexual pudieron operar. Fue por El matrimonio entre primos por sí solo es un indicador de una cultura atrasada porque ya sabes todos los problemas que eso conlleva. el parentesco entre las personas que estaban violando a las niñas. Muchos de ellos eran hermanos, primos, y debido a la naturaleza tribal del modelo familiar en Pakistán, por el matrimonio entre primos, eso significaba que los lazos entre familias eran extremadamente estrechos, de una manera que no tenemos en Gran Bretaña ni en la mayoría de Occidente, porque el matrimonio entre primos fue prohibido hace mucho tiempo. ¿Has hablado con un pakistaní sobre esto? Yo personalmente no, pero sí he hablado. Connie, puedes hablar conmigo y te diré que tienes toda la razón. 100% ella tiene toda la razón. He investigado mucho Creo que intentaste hacerla dudar de su propia percepción. sobre las bandas de abuso sexual y traté de entender y escuchar a expertos sobre las bandas de abuso sexual. ¿En qué otra cultura puedes imaginarte a gran escala que simplemente llamarías a algunos de tus primos, a tu hermano o incluso a tu papá para violar a niñas jóvenes? Obviamente eso es repugnante y ahora tenemos problemas en este país como resultado de la migración masiva procedente de esa cultura. Eso no habría sucedido si no hubiera pakistaníes de Mirpur o incluso pakistaníes en general en Gran Bretaña. Está bien. Eso no quiere decir que la sociedad británica no tenga su propia cuota de problemas, pero eso no significa que porque tengas tus propios problemas, debas importar también los problemas de otras culturas. Algunas culturas son inherentemente primitivas, inherentemente atrasadas, y como dije, en mi opinión, deberías hacerlo. Métricas como qué tipo de calidad de vida produce, qué nivel de progreso logra. Todas estas cosas son buenas métricas para determinar si una cultura es superior o inferior. Eso demuestra que el multiculturalismo es un problema. Muchos de los problemas culturales que estamos viendo en este país como resultado de la migración masiva provienen de países musulmanes. La inmigración a este país realmente ha cambiado la forma en que opera nuestra fuerza policial, por ejemplo, la forma en que funciona el sistema de justicia, la manera en que la gente puede o no puede decir cosas en el lugar de trabajo. Realmente ha cambiado nuestra cultura hasta el punto en que tenemos al CPS tratando de procesar a personas por insultar la institución del Islam o a diputados en el Parlamento pidiendo que se haga ilegal la profanación de libros sagrados y nuestro primer ministro estando de acuerdo. Quiero decir, hay tantos ejemplos que vemos todos los días en la Free Speech Union sobre la influencia de las leyes de blasfemia islámica entrando por la puerta trasera y teniendo un impacto real en nuestro país. Y eso no estaría sucediendo sin la migración masiva. Absolutamente. La conclusión es, no diluyas tu cultura para adaptarte a otras culturas que son demostrablemente inferiores y atrasadas. Exactamente. Bien hecho, Connie Shaw.